Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas capítulo 18. Este Evangelio me encanta porque se trata de ver qué posición tomamos nosotros en la vida. Fíjense que hay algo que me lleva cada vez más a darle las vueltas, ¿no? Solo hay una cosa que nos permite encontrar el amor y el poder de Dios. Y digo las dos cosas, ¿eh? Porque descubres la omnipotencia de Dios exactamente a la misma vez que descubres el misterio de su amor. Y las puertas se te abren, fíjate, no por estudiar mucha teología, y créanme porque he leído muchos libros al respecto, sino cuando te encuentras con tu propia miseria, con tu propio pecado. O sea, en las escenas del Evangelio de San Lucas, que tiene muchas, no solo estas, alguien se encuentra con el amor y la omnipotencia divina cuando tú descubres cómo Dios te ama más allá de tu propio pecado. O sea, cuando descubres el misterio de la redención. Esta es la clave. El otro día celebrábamos el 22 de octubre a San Juan Pablo II, ¿no? Y la oración de misa era preciosísima porque en ella la oración colecta principal se hacía referencia al misterio de la misericordia divina. San Juan Pablo II escribió Dive sin misericordia, una encíclica muy hermosa, y a cómo Jesucristo es Redentor hominis, es decir, Redentor del hombre. Solo descubro la grandeza de la misericordia de Dios y la omnipotencia divina que se manifiesta sobre todo en que es capaz de vencer el pecado, amándome aunque yo no merezca ser amado, y descubro la grandeza del amor de Dios y la grandeza de la omnipotencia divina cuando me encuentro con mi pecado. Esto es espectacular, querida familia. ¿Por qué? Pues porque en este evangelio tenemos a una persona que sabe mucho de teología, pero que como no ha descubierto su miseria, no se encuentra con Dios. Pero a otro que se arrepiente, fíjense que sí se encuentra con Él. Y ustedes dirán, bueno, esto es de otros tiempos, ¿no? Porque tú estás retratando a una situación de la iglesia donde alguien se cree muy justo delante de Dios porque sabe mucho, porque entiende mucho y desprecia a los demás porque somos pecadores o son pecadores. No, miren, estoy describiendo no la situación de la iglesia de mucho tiempo, sino la situación del mundo actual. Hoy día la ideología woke, el wokismo, ¿a qué te lleva? A una explosión irracional de ira. Es decir, las personas viven constantemente en la cultura del agravio. Y yo soy el resultado de todas las injusticias que he sufrido o de todas las heridas que he sufrido. Entonces las personas nunca ven en sí misma que tenga la culpa de nada, sino que reaccionan con ira a aquellos padres que no me quisieron, a aquellos padres que no me amaron, a aquel entorno que abusó y me explotó. O sea, la cultura woke te lleva a la ira y al resentimiento continuo porque los problemas nunca están en mí, están en el ambiente, están en las circunstancias y yo soy el resultado de problemas que he ido sufriendo a lo largo de mi biografía, ¿no? Y el problema es del sistema o de la circunstancia o del ambiente. En una familia, pues, del otro, ¿no? Si yo me considero personalmente de todos los agravios o heridas que he concedido toda la vida, ¿no? Si soy sacerdote, pues mis superiores que no me entienden, que no me tratan bien, que no me llaman este cotarro diciéndolo bien. O sea, en el fondo la cultura woke es la cultura que echa balones fuera. Hace poco, leyendo en Chesterton, había un articulista que se preguntaba cuáles eran los problemas fundamentales de la iglesia y le pedía a sus lectores que bombardearan de ideas, ¿no? Pues el problema es este, el problema es este, había que cambiar aquello, había que no sé qué. Y recibí un día una respuesta en un periódico británico, ¿no? Querido autor, no me acuerdo cómo era el nombre, te voy a dar el origen de todos los problemas. Dos puntos. Y ponía ahí, ¿no? La I mayúscula en inglés que significa yo, ¿no? El problema soy yo. Firmado Chesterton, ¿no? Claro, es que el problema soy yo. Es que el problema no es otro. La cultura woke, que es la cultura del resentimiento, me ayuda a vivir indignado, siempre respecto a todos los demás. Y al final es la cultura del vivir quemado. Porque como es tan difícil que las circunstancias cambien, si es que el sol va a salir por el este y se va a poner por el oeste, por mucho que yo me empeñe, es que tengo que cambiar yo, es que es la clave, ¿no? Entonces es muy bonito porque ya no echo la culpa a los demás, sino que soy yo el que se considera pobre, ¿no? Pobre, exuseneo, te lleva al desprecio.
Dijo esta parábola para algunos que despreciaban a los demás. Dice Jesús, verbo exogeneo. ¿A quién desprecio yo? O sea, en el fondo no puedo vivir de ese resentimiento, sino que tengo que abrazar mi pobreza y pedirle a Dios perdón. Entonces, ¿qué es abrazar la pobreza? Bueno, aquí puede haber un problema. ¿Es hacer las paces con mi propio pecado? No. En las traducciones al español aparece este hombre pecador rezando al final del templo y diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Pero no dice, Señor, ten misericordia de mí. Ese es el verbo eleo y se utiliza muchísimo en el Evangelio de San Lucas. Eleison, ten piedad de mí, Señor. Eleison, moi, eleison, mu. Aparece por todos lados en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Pero me ha sorprendido que en este Evangelio no utiliza el verbo eleo, tener misericordia, utiliza el verbo hilaskomai, en concreto un imperativo, ¿no? Y las fetimoi, es decir, ten piedad de mí, ton jamartolo, ¿no? Pecador. Pero, ¿qué significa el verbo hilaskomai? He dicho, ten piedad de mí, ¿no? Eso se traduce al español, literalmente es sé propicio, sé propicio a mí. San Jerónimo al latín, en la Vulgata, dice propicius est mi, o sea, sé propicio a mí. Ahora, ¿por qué esto? Miren, la persona que está rezando está en el templo. Y en el templo, saben ustedes que los judíos tienen el arca de la alianza, tenían el arca de la, en la parte más frontal, el Santa Santorum. Y una vez al año se celebraba el Yom Kippur, una vez al año, donde el sumo sacerdote tenía que vaciar la sangre de los sacrificios encima del arca y al llevar esa sangre pues eran como perdonados los pecados del pueblo. Ahora, es una guarrería, ¿no? Tirar la sangre encima del arca, ¿no? Se seca, se queda fea. Bueno, encima del arca había una plancha de oro que era el girasterium o propiciatorio. Entonces, cayendo la sangre encima del filasterio en un propiciatorio que era una plancha de oro, ahí se guardaba la sangre de los sacrificios. Eso existía en la época de Jesús porque no había arca, pero sí había gilasterium, había propiciatorio. Entonces, lo que dice este hombre es hilaskomai, es decir, utiliza el verbo que tiene que hacer referencia a esto, es decir, mi pecado es perdonado, pero séme propicio. Es que estoy rezando en el templo, es que está rezando en el lugar del propiciatorio y el pecado solo se perdona con derramamiento de sangre. Y termina el Evangelio diciendo, ¿no? Al final este hombre bajó a su casa justificado y rezaba dándose golpes de pecho. ¿Sabéis en el Evangelio de San Lucas cuándo vuelven a aparecer esas mismas dos palabras? Después de la escena del Calvario, cuando dice que había gente que pasaba del Calvario dándose golpes de pecho y que efectivamente, ¿qué es lo que sucede en la cruz? Que el derramamiento de la sangre de Jesucristo a mí me libera del pecado. Dicho de otra manera, ¿no? Jamás entenderás qué es tu pecado si no te colocas delante de Cristo crucificado y descubriendo la grandeza de su amor. Te das cuenta que cada una de las gotas que salieron de sus heridas son qué? Son gotas derramadas para purificarte tus pecados. Entonces utiliza esta expresión semi-propicio porque está rezando en el propiciatorio y el pecado solo se perdona mediante el derramamiento de sangre. En el capítulo tercero de la carta a los Romanos, San Pablo habla de esta idea, ¿no? Y va a decir que Dios ha constituido a Jesucristo eh, filasterium, es decir, propiciatorio, para que nos sean borrados los pecados mediante la efusión de su sangre. Por eso, cuando nosotros vamos a misa, acudimos al Calvario, donde Jesucristo está renovando, actualizando lo que una vez y para siempre hizo en el Calvario, derramando su sangre. Esta es la sangre de alianza derramada por vosotros para el perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta de lo importante que son las palabras en griego? Es tremendo. Por eso, impresionante, ¿no? Descúbrete, pecador. El pecado no es un concepto negativo. Lo que es negativo es no reconocer el pecado, ¿no? La cultura hueca. Pero reconocer el pecado es precioso porque me ayuda a descubrir que en mí no puede haber salvación, que la salvación únicamente me viene de Dios. La salvación me viene de Dios, que Él es el que me redime y me hace descubrir la grandeza de Dios y su amor, ¿no? Pero solo entro a considerar esto cuando veo mi pobreza y ver a Dios enamorado de esa pobreza
pues, ¿qué quieren que les diga, no? Él nos vuelve loco, ¿no? Reciban la bendición, que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.